Hola, bienvenidos a esta charla que hemos titulado De la idea a la madera. Soy Mamen Escorihuela y junto con Miguel Alonso y Roberto Ermiti formamos el estudio MRM Arquitectos. Lo primero de todo, agradecer al clúster de la madera la invitación a participar en esta nueva edición del Meeting Lignum Point y poder compartir con vosotros unas pinceladas de nuestro trabajo con la madera, aprendizajes y experiencias. Lo vamos a hacer a través de tres obras que se sucedieron y solaparon en el tiempo, muy distintas tanto en programa como en envergadura, pero que de alguna manera en lo profundo enlazan y coinciden en una serie de aspectos fundamentales. Así, en todos ellos, la madera tiene una presencia protagonista, no solo por su condición estética, por su calidez o sostenibilidad, sino como material y elemento fundamental en la configuración constructiva y estructural de los edificios, anticipando su forma y acabado. Como veréis en todas ellas, hemos tratado de hacer presente la madera de una manera coherente, explorando todas sus dimensiones constructivas y arquitectónicas. Las veréis en elementos de estructura, fachada, revestimientos, falsos techos. Hemos buscado la sinceridad constructiva, esencializar. De hecho, hemos hecho un gran esfuerzo por no ocultar ni tapar, porque la estructura se vea y entienda. Además, veréis que en los tres proyectos no solo hemos tratado de resolver o satisfacer las necesidades o requerimientos que el cliente nos proponía, sino de resolver otras cuestiones y realizar pequeñas aportaciones en los distintos ámbitos de actuación, huyendo de arquitecturas anónimas, dando identidad a lo construido, generando espacios urbanos de calidad, de encuentro, posibilitando nuevas formas de relación o de trabajo, es decir, no ajustándonos solo a resolver el edificio. Otro aspecto a destacar en todas ellas es el trabajo con la industria, la colaboración estrecha con las oficinas técnicas, con la industria local, carpinteros, herreros, para buscar y explorar sistemas, soluciones constructivas y estructurales que sean capaces de optimizar recursos y aportar mejoras, algo así como construir con las manos de la industria. Lógicamente, esto exige un trabajo mayor en la fase de ideación y elaboración del proyecto, porque los tiempos de reflexión se adelantan y las decisiones, las instalaciones, todo, absolutamente todo debe incorporarse y ser pensado y definido oportunamente mucho antes de que empiece la obra. Además, es necesario probar y realizar muestras de los distintos elementos que luego se repetirán sistemáticamente para mejorar y corregir fallos. El título de la charla, de la idea a la madera, quiere hacer referencia a este proceso de ideación, de génesis del proyecto y su concreción final. Cada proyecto sabemos que surge de unos condicionantes de partida, un lugar concreto, determinado, unos requerimientos propios y con todo ello la respuesta, la síntesis que como arquitectos elaboramos no puede ser siempre la misma o imponerse de partida. No es madera por madera o solo madera o aplicar siempre una misma solución o las mismas recetas. Se trata de dar con lo que realmente se necesita, de buscar nuevas formas, de ajustar el tiro, de optimizar. Y en todo este proceso creemos que la madera tiene mucho que aportar. Nuestra experiencia es que es enormemente enriquecedor explorar las posibilidades que la madera ofrece como material, pero también la sinergia y combinación con otros materiales para hacer que todos ellos trabajen de una manera óptima, generando en definitiva espacios de gran calidad arquitectónica para disfrute de sus usuarios. Así, vamos a comenzar con el primer proyecto que os vamos a presentar, que es la intervención en los servicios centrales de Finsa, en Santiago. El proyecto de Finsa que hicimos en colaboración con Antón Varela se inicia en el año 2013. Fue un gran reto y oportunidad, un hito en nuestro trabajo con la madera hace ahora ya 12 años. Nuestro ámbito se ceñía inicialmente a la conexión de los dos edificios de oficinas existentes que se situaban a ambos lados de las básculas de camiones, una vez que éstas se trasladaron a una zona más cercana del parque de madera. El cliente nos había puesto dos requisitos fundamentales. El primero, eliminar barreras arquitectónicas, es decir, conectar físicamente los dos edificios que ahora estaban separados. Y el segundo, que el edificio resultante se pudiese reconstruir permanentemente, con espacios versátiles y de gran polivalencia. Además, Finsa quería transmitir una imagen más acorde con sus principios y evolución, una empresa moderna, abierta, conectada con el exterior, con gran transparencia, cercana a clientes, proveedores, visitantes. Para nosotros era importante también plasmar esa conexión y relación visual con el bosque que se extendía en la parcela de enfrente, al otro lado de la carretera. Establecer esa relación más poética entre el bosque y la industria, lo natural, la materia prima y lo transformado.
entre la calidez de la madera, la escala doméstica y urbana y esa otra escala industrial del entorno edificado. El proyecto es fruto de un proceso de diseño participativo. La verdad es que tuvimos el privilegio de formar parte de un grupo de unas 20 personas que representaban a los más de 200 trabajadores de las oficinas de servicios centrales por aquel entonces. Nos reuníamos con ellos cada 15 días y durante una duración aproximada de año y medio, y con ellos fue con los que pudimos así fijar realmente las necesidades programáticas del nuevo edificio, los objetivos, las mejoras necesarias. Del análisis de los edificios existentes, pues se vio una gran carestía en espacios de reunión, de encuentro, en fomentar esa comunicación, esos espacios de acogida y trabajo con los clientes y proveedores. Con lo cual, pues bueno, resultó sin duda de gran utilidad y creemos que fue una de las claves para que posteriormente el edificio realmente lograra sintetizar y diese esa solución que realmente satisfaciera todas las demandas y necesidades que ellos tenían. Por otro lado, había otros condicionantes que teníamos que incluir. La distancia que separaba los dos edificios era de 23 metros y el terreno pues era muy malo. Además, contábamos en el plano de cimentación con la persistencia de los fosos de básculas y estas galerías que eran utilizadas como galerías de instalaciones que conectaban los dos edificios a nivel de sótano. Los edificios existentes además estaban desfasados, sus fachadas tenían una diferencia de 6 metros, bueno, que había que estudiar una solución compleja y a la vez como muy rotunda, ¿no? en la escala y el lugar donde estábamos. La solución que se planteó pasó por concentrar toda la zona de cimentación y excavación a los laterales, justo a continuación de las paredes medianeras de los edificios existentes. Así, los pilares se ubicaban a los lados y se liberaba todo el espacio central en aras a garantizar esa versatilidad y polivalencia que se nos pedía. Adoptamos como módulo base una trama de 3 por 3 metros, que era el mínimo espacio o lugar de reunión para unas 3 o 4 personas. Con esta modulación lo que conseguíamos era a su vez organizar todo el espacio y darle una coherencia total al proyecto, liberado de pilares intermedios. Así, la solución consistía en generar una trama a nivel de cubierta que casi tenía unas dimensiones de una planta más del edificio, y esto nos permitía dialogar con esa escala mucho más industrial en el entorno en el que estábamos. Este era un edificio bastante pequeño que necesitaba visibilizarse de una forma rotunda y potente. Entonces, esta solución de esta trama en el que las vigas principales se disponían paralelas a carretera y otras en el sentido perpendicular, bueno, aquí veis que tenían un canto como de 2,20 m, y aquí esta solución de gran tramex en cubierta con estas vigas entrelazadas perpendicularmente, guardando esta modulación de 3 por 3 metros, nos permitía además establecer esa otra relación de los espacios con la verticalidad y la escala. Así podríamos cerrar la cota inferior de estas vigas o la cota superior, y de hecho así en los primeros módulos de fachada mantenemos una cota inferior de tal manera que las cestas de estas vigas quedan a la vista, dando un perfil más rotundo e industrial, y a su vez esto permitía que pudiésemos en los distintos módulos cerrar en unas ocasiones a una cota superior, dejarlos abiertos con lucernarios, el patio, bueno, y generar todo un mundo, ¿no?, de luces, sombras, que también en la dimensión del edificio y en toda su anchura lo enriquecían notablemente. Esta solución de malla estructural, que es así como funcionaba en toda esta estructura, nos permitía a su vez suspender el forjado, lo que sería el suelo de planta primera, y ejecutarlo con un canto mucho menor, de unos 60 centímetros, que nos permitía resolver la conexión entre los edificios existentes ajustándonos a las alturas que teníamos, que no eran nada generosas. Aquí lo vemos en sección, todo se entiende, ¿no?, en esa
potencia de las vigas superiores y el forjado suspendido. Esto nos permitía solventar también esa diferencia entre las fachadas de los edificios existentes a un lado y otro, generando un espacio de aproximación y llegada a modo de porche, que sería lo que marcaría el acceso al edificio. Y como decíamos al principio de esta charla, pues ya veis que esta estructura tan potente de madera anticipaba la forma final. Todo el esfuerzo en el diseño pues se puso así, en mostrar y hacer visible esta estructura que resolvía de una manera rotunda y con un lenguaje apto para la escala industrial en la que nos encontrábamos, pues la solución a este problema. Programáticamente el edificio se distribuía en dos plantas con un carácter bien diferenciado. En la planta baja respondía más al concepto de stand, con espacios de vestíbulo, recepción, un espacio polivalente de exposición, de reunión informal, así como unas pequeñas salas tanto de reunión como de diseño y trabajo con clientes y proveedores. El resultado era un espacio mucho más horizontal, con esta componente más horizontal, limitada por esa altura de las plantas primeras de los edificios existentes, pero que reflejaba esa continuidad y esa conexión interior-exterior con el paisaje circundante. En cambio, la planta de arriba respondía al concepto de plaza, como en un mercado de abastos, con un espacio central de reunión más informal y salas de reuniones que se distribuían a los lados en las fachadas de distintas dimensiones y mobiliario para propiciar distintos tipos de reunión. En la sección podemos apreciar con claridad esta distinta componente del espacio, mucho más horizontal entre dos planos de madera en la planta baja y mucho más vertical en la planta superior, con ese cambio de alturas que intentan enfatizar la potencia y la rotundidad de esta estructura, dejándola vista para que se aprecie en todo su conjunto, en la que los falsos techos se limitan también a marcar esa modulación de 3 por 3 metros, a dejar las vigas principales vistas, pero que a su vez juegan para dejar esta estructura visible y que todo fuese para ponerla en valor. Lo que son los cabios, los forjados, se realizan con solivos de madera modulados y dejando vistas las vigas principales, entre los que se interpone esa lana de roca y tableros técnicos estructurales Superman Tech P5, o la solución de los enrastrelados y tarimas para albergar los suelos técnicos, o en el caso de los cerramientos exteriores con carpinterías de acero que quedan ocultas, estudiando muy bien esas holguras con las vigas de madera. Durante el proceso de diseño participativo animamos a la gente de Finsa, ya que se hacía en su propio edificio, a aprovechar la ocasión a lanzarse a un trabajo como más experimental en la búsqueda de nuevas soluciones, no solo en aplicaciones nuevas para tableros o materiales que ellos mismos fabricaban, sino también en el campo de la madera estructural. La madera de pino gallego podría ser una opción. Se enviaron una serie de pruebas a Egon, que era la empresa con la que se iba a fabricar toda la estructura, y lo que se vio es que en esos ensayos el pino gallego daba una gran resistencia, incluso superior al abeto finlandés. Así que se llevó un montón de madera aserrada, de pino pinaster gallego, se llevó a las instalaciones de Goin para que allí la transformaran y procesaran para convertirla en madera laminada. Es verdad que por tema de plazos de ejecución y rapidez de fabricación, porque hay que tener en cuenta que la madera gallega venía en las tablas, la longitud de corte es como sensiblemente inferior, eran solo 2,5 metros, y entonces pues fabricar las vigas superiores de cubierta de 21 metros de largo implicaba muchísimo tiempo. Entonces, por temas de rapidez en la fabricación y plazos de ejecución,
Solo se pudo fabricar el forjado de planta primera y también el celete de los entramados que servían de arrestamiento en las paredes medianeras. También se hizo con pino pinaster, lo que serían los olivos de los forjados en esta solución de cabios, y también todo el tema de enrastrelados tanto en pavimentos como en los alistonados de los falsos techos. Entonces, el resto fue en pino radiata de las lamas. Aquí vemos cómo durante esa fabricación y el trabajo con la oficina técnica, pues tuvo que diseñar concienzudamente pues, todos los encuentros, uniones, con el objetivo de que la protagonista fuese la madera, ¿no? De que realmente se entendiese esa trama estructural y en el que debían recogerse perfectamente todas las perforaciones, singularidades que cada una de estas vigas y elementos estructurales contenían, porque una vez que se preparó la cimentación, ¿no? Y se dispuso ahí la solera de cavities, pues las piezas fueron llegando, primero los pilares con el anclaje de apoyo, se iban acopiando las vigas de cubierta para posteriormente comenzar con su montaje, y allí pues todo ya tenía que estar perfectamente, vamos, milimetrado y estudiado, ¿no? Para que todo fuese encajando, ¿no? Para configurar ese gran tramex, esa gran malla. Aquí podemos ver pues todas esas perforaciones para las instalaciones y los conductos de clima, cómo debíamos solucionar así los encuentros, esa galería de instalaciones que quedaban en las medianeras de los edificios, o cómo los herrajes de estos sensores metálicos de un diámetro de 3 centímetros conseguían ir suspendiendo este otro forjado, en el que ya aquí vemos con los olivos de madera en las distintas direcciones para configurar los distintos cabios y el forjado, o aquí arriba en el plano de cubierta, donde se alternaban con los huecos de los lucernarios. Aquí ya vemos imágenes con el tablero estructural ya cerrando estos cabios, y todos estos detalles en los que era importante solucionar la impermeabilización de cubierta. En este caso, pues se buscó todo, pues intentando ser una solución seca. En este caso, para no incrementar pesos tampoco, se dispuso el aislamiento era de foam glass o de vidrio celular, con acabado unas láminas bituminosas de impermeabilización. Vemos cómo se va ejecutando, cerrando esta estructura que en menos de un mes se montó. Aquí tenemos los lucernarios, cómo se van colocando, realizando esas labores de solape de láminas, primero abajo y luego ya se subían como una unidad arriba. El detalle, por ejemplo, del pavimento, los enrastrelados, también mediante rastrel de pino, tablero superpan, un pavimento continuo vinílico. Vemos también esos encuentros con el exterior, las carpinterías que quedan ocultas, los falsos techos, la mejora de la acústica, en este caso tableros rechapados, perforados, que en planta baja además se añadía un alistonado con rastreles de pino, y en las zonas también más bajas de planta primera. Vemos también el estudio de las mamparas de acero, también de una sección mínima, con el objetivo de que la estructura de madera siguiese teniendo un gran protagonismo. Se utilizan tableros rechapados de pino en las paredes medianeras, estudiando esa accesibilidad y posibilidad de registro. Y poco a poco el edificio pues va configurándose. Aquí vemos ya en la fase en que los forjados, el forjado de suelo de planta primera, está ya colocándose el enrastrelado final, que permite llevar toda la instalación de fuerza en estas cajas, y luego se dispone el tablero Superpan con el acabado vinílico, o sea, soluciones todas en madera,
aunque no todas quedasen a la vista. Se van colocando todo el tema de instalaciones de climatización en las bañeras bajas, en las partes bajas ahí de las salas de reuniones, como la estructura sigue contando con una gran presencia y protagonismo, como en las paredes medianeras se ubican todos esos conductos ahí que luego pues pueden registrarse, y vemos que como solución y acabados optamos por el color blanco que hace pues este contraste tan cálido y tan bonito con la madera, ¿no? Que pone todavía más en valor esta estructura de pino. Las mamparas, todas las divisiones en esta planta primera se realizan en vidrio, en ese afán de transparencia, de conexión, de realmente de unidad. Los revestimientos opacos pues, son tableros compactos en el interior de los aseos y en cambio pues los brisolés, la zona de lucernarios, integramos la iluminación dentro de los paneles Green Panel en aras a esa sencillez como esencialidad, ¿no? que buscábamos en todo el proyecto, siendo y dejando como muy protagonista a la madera. Se hicieron numerosas pruebas, ¿no? Son tablas de madera machembrada acetilada, modificada químicamente con una gran estabilidad dimensional y durabilidad, con lo cual, bueno, pues se utilizaron eso, pues el diseño de las testas, la inclinación, el tipo de tornillos a utilizar, de acero inoxidable, el detalle de los vierteaguas. Y bueno, pues de esta vista con la estructura montada, ¿no? Recién terminada, pues vemos como el edificio final ha querido ser como muy fiel a esta, ¿no? Y ponerla en valor, ¿no? Como todos los elementos que se añaden, pues no quitan fuerza ni ocultan toda esta estructura, ¿no? Y al final, pues el edificio consigue aumentar y obtener una gran luminosidad, una gran transparencia, con el elemento del patio, estas singularidades que aparecen en la trama, tanto las escaleras, por un lado, que como veis siguen la misma lógica constructiva que el resto del edificio y aparecen suspendidas también desde esas vigas superiores de cubierta, y también se realiza pues con esta paleta reducida de materiales, con los sobrantes de las vigas laminadas. Vemos esa secuencia de ascenso, ¿no? Un elemento que coge estas dimensiones de dos módulos y que realmente materializa de una manera pues todavía más protagonista, ¿no? Esta estructura, ¿no? que asciende hacia arriba, ¿no? y que conecta estos dos niveles. La escalera es una de esas singularidades en esta trama, pero también lo es el patio central, que como esa referencia, ¿no? entre lo natural, el paisaje, el bosque, la materia prima que Finsa utiliza, y como esa metáfora que se mete en el interior del edificio y mira hacia el otro lado, hacia la fábrica. Y el resultado, pues, es este edificio que viene a completar ese vacío, a conectar, que pasó a llamarse propiamente la conexión, y que, bueno, pues tanto de día como de noche, con el diseño de la iluminación, con esa linealidad, ese carácter sencillo, austero, como esencial, pues consigue conectar estos dos mundos, ¿no? de trabajo y a la vez de conectar Finsa con el mundo. Durante el proceso participativo, pues se vio clara la necesidad de acometer también la reforma de los edificios existentes. Finsa en estos momentos estaba llevando pues una transformación como en su modelo organizacional, pasando de una configuración piramidal a una más horizontal, y entonces pues se siguieron realizando muchísimas dinámicas, diseño participativo para ver cómo
deberían estar dispuestos, cómo se deberían relacionar los distintos departamentos y un poco de la situación, en el análisis, ¿no? Como de la situación actual y la futura, ¿no? En el que la conexión se convertía como en el centro neurálgico de la organización. Y así, pues, como si fuese, ¿no? Pues en una ciudad, ¿no? El centro y las periferias, hubo como mucho trabajo, ¿no? Para ir analizando cómo debían disponerse sin tantas compartimentaciones ni espacios pequeños, sin despachos. En el exterior, la actuación se ceñía básicamente en la mejora de la envolvente de los edificios. Estos databan de los años 60, 70 y alguna ampliación de los 90 posterior. Bueno, pues lógicamente el comportamiento energético era muy deficiente en cuanto a puentes térmicos, carpintería, soluciones de fachada. Estudiamos también el soleamiento con el fin de ver esa exposición y ganancia al sol, cómo podía ser más eficaz. Y en el exterior, pues también buscamos esa integración con la conexión. El esfuerzo se centró como en combinar y aunar, ¿no? Como los mismos criterios, la presencia de la madera y la combinación con otros materiales como la solución tipo SATE para las fachadas opacas. En ese sentido, la intervención pues consistió también en regularizar, dar como una coherencia formal a los edificios, a los volúmenes, eliminar los añadidos que entorpecían esta visión, ¿no? Como más lineal y ordenada del conjunto, y disponer pues estas lamas también de madera acetilada que conseguían ese control lumínico y solar y a la vez esas vistas tanto a fábrica como al paisaje boscoso del otro lado de la carretera, de tal manera pues que unificaban y pues enfatizaban toda esta horizontalidad, haciendo protagonista realmente al edificio de la conexión, ¿no? Como entrada y puerta a todo el mundo y la industria y la fábrica de Finsa. En el interior, la actuación tenía como objetivo eliminar todo ese mundo de pasillos, recovecos, todo el laberinto, ¿no? Como existente, y ordenar y sistematizar también como redescubrir y potenciar ese orden que estaba en el edificio, esa estructura, por ejemplo, en el edificio de la derecha, pues tan ordenada, ¿no? Metálica, o sea, pues siguiendo estos mismos criterios, ¿no? Como la conexión, pues poner en valor esto que ya estaba existente, y entonces pues se optó por esta planta libre, planta abierta, en la que se delimitaban pues en unas fachadas lo que serían las salas de reuniones o despachos sin nombre, o pequeños cubículos para videoconferencias, llamadas. El edificio de la izquierda tenía una estructura de hormigón con vigas de canto y una menor altura en el lado de carretera. Pero bueno, como veis, la solución pasó por lo mismo, ¿no? Dejar vista esta estructura, incluir los elementos de escaleras de evacuación necesarios, buscar una solución acústicamente óptima para el funcionamiento de estas plantas libres. En este caso era un alistonado de madera, ¿no? Para seguir con esa presencia de la madera en estos espacios, en el que integrábamos las luminarias LED y que disponían de un velo y lana de roca, con lo cual el anda y el comportamiento acústico eran muy buenos. Se diseñó también todo el tema de huecos, las instalaciones bajo el mueble corrido de las ventanas. Se optó también por la misma solución de suelo técnico, ¿no? En el que podías albergar con el enrastrelado de pino y los tableros estructurales, pues todo el tema de nodos y la malla de electrificación con un acabado vinílico. Y bueno, pues el resultado es estos espacios interiores, gran diafanidad. Se combinan pues los espacios, ¿no? de reunión, todo pues con la misma solución de mamparas y vidrio que en la conexión, los elementos de oficio, y vamos viendo cómo pues estos espacios son transformados con la apertura de nuevos huecos.
En la zona donde el edificio existente era de solo una planta, se ubicó finalmente en lo que eran los usos más singulares de dirección y consejo de fins. La calle que lindaba con el edificio tiene muchísimo tránsito de camiones, puesto que al otro lado está el almacén de tablero, con lo cual lo que quiso hacerse fue un colchón acústico a base de una serie de patios y pequeñas cajas de madera, ¿no?, que se iban sucediendo alternándose entre los patios. Lo que hicimos fue realizarlos a base de entramados ligeros de madera con montantes de madera y tableros estructurales a ambos lados y vigas laminadas en el techo. Aquí vemos algunas imágenes, ¿no?, de la obra, en la que veis como por un lado las cajas no llegan a tocar la estructura existente, se buscaba bueno, pues esa continuidad interior y exterior con el patio, y en este caso el revestimiento pues se hizo con tabla ranurada de madera acetilada y se continuó en esta zona también con más de despachos y particiones con la misma solución tanto del suelo vinílico como el sobreenrastrelado y el falso techo acústico de listones de madera de Ayus. Aquí vemos como esa secuencia en la que se van repitiendo las mismas soluciones constructivas para dotar de unidad a todo el conjunto con la conexión, y cómo exteriormente el aspecto fue cambiando de tal manera que interior y exterior respirase una coherencia mucho mayor. Aquí vemos en la zona en la que el edificio tiene esa planta baja. Las cubiertas se hicieron cubiertas vegetales. Al otro lado también, en ese afán por amabilizar y humanizar el entorno, se generó una zona arbolada, más de jardín, o aquí hacia fábrica, ¿no? Vemos cómo la conexión une estos dos edificios. Y bueno, como en definitiva la conexión integra y se integra dentro de todo el conjunto. Es un edificio que ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales, pero es verdad que la mayor satisfacción es ver que la gente trabaja muy a gusto, y bueno, pues que en este proyecto esa estructura en madera pues ha sido un factor determinante que ha posibilitado nuevas formas de trabajo, que está implementando y posibilitando esos espacios de encuentro, asueto y trabajo pues realmente agradables. El segundo trabajo que queremos contaros son una serie de actuaciones que realizamos en distintas estaciones de servicio y el centro de servicios Arramallosa. Estos proyectos los hicimos también en colaboración con el arquitecto Antón Varela y comenzaron en el año 2015. Los encargos se inscriben dentro de la línea de experimentación e innovación de Galuresa, una empresa que contaba por aquel entonces con 17 estaciones de servicio y que buscaba nuevos enfoques a su negocio, ofrecer nuevos servicios a sus clientes capaces de asumir las necesidades cambiantes que se le planteaban. Buscaban crear una imagen reconocible, fácilmente identificable, que pudiese ejecutarse de una forma rápida. Para el centro de nueva construcción, además, el cliente quería cuidar los aspectos sostenibles y medioambientales de la construcción, queriendo que el edificio se certificara según el estándar de clasificación BREEAM. La solución no pasaba por generar una respuesta específica y concreta para cada caso, sino buscar un sistema totalmente sostenible que permitiese desde pequeñas ampliaciones en edificaciones existentes hasta replicarse y configurar la totalidad de un centro de servicios. Un sistema basado en la dualidad tanto constructiva como programática entre los espacios servidores o de apoyo que contaban estas instalaciones y los espacios servicios o principales que también deberían contener. Por un lado, unos módulos ciegos construidos íntegramente en madera que albergan estos espacios servidores que se requieren: almacén, cámaras frigoríficas, obrador, aseos, cocina u oficio. Y por otro lado, una estructura metálica tridimensional que construye un plano horizontal ligero sobre el espacio de relación o espacios principales, la zona de tienda, cafetería. Los módulos de madera son los apoyos verticales de la estructura modulada de cubierta, que se ejecuta en su totalidad con uniones atornilladas, lo que favorece la ampliación o modificación futura. Tanto los módulos ciegos como los elementos metálicos se han diseñado para poder ser transportados y desmontados de manera sencilla,
y poder así ser reutilizados en aquellas estaciones de servicio donde sean necesarios. El sistema de construcción en seco permite aumentar la superficie útil de los espacios y mejorar notablemente el plazo de ejecución, al poder ejecutarse la mayor parte en taller. Así realizamos las ampliaciones de las estaciones en Rochos y Brin, con una ampliación de tienda en el primero y otra del espacio de cafetería en el segundo. En el centro de servicios es el que el sistema sirve para configurar el edificio por completo. El centro de servicios Arramallosa se sitúa en el entorno rural gallego y se concibe con la vocación de convertirse en lugar de encuentro para sus habitantes, en un entorno natural privilegiado y muy próximo al centro escolar. Se trata de un edificio de una única planta que se sitúa en la cota superior de la parcela, extendiendo el espacio urbano mediante una generosa plaza de acceso y llegada. La normativa urbanística permitía la construcción en una franja de 20 metros desde el vial de acceso. El edificio se sitúa en esa línea frontera para mantener la condición natural y arbórea en el resto de la parcela, donde se planteaban las áreas de esparcimiento y disfrute y las zonas de juego para los niños. Aprovecha el desnivel existente y establece un límite claro entre lo construido y lo natural, para recuperar la condición de bosque en la zona interior y replantar gran parte de las especies autóctonas del antiguo vivero que ocupaba la parcela con anterioridad. Esto ha permitido además evitar grandes movimientos de tierras y no ha sido necesario desplazar ningún metro cúbico fuera del propio emplazamiento. El edificio se configura en base a este sistema flexible de cajas de madera y un plano que cubre el espacio más público abierto al paisaje. En este espacio principal se sitúan el supermercado y la cafetería, que se proyecta al exterior mediante una terraza que se abalcona sobre la zona de juegos infantiles que se sitúa en medio del bosque. En cambio, en los volúmenes opacos y perimetrales de madera se alternan los espacios servidores, tales como aseos, almacenes, oficios o instalaciones. Estos volúmenes de madera se alternan en los cuatro lados, permitiendo la transparencia y la conexión con el espacio circundante, asomándonos al paisaje natural de gran belleza. Se utiliza en los revestimientos madera termotratada acabada en cera negra que se hace eco de este paisaje natural. Como ya hemos visto, la configuración estructural se basa en este sistema modular donde la cubierta central se realiza a base de perfiles metálicos en dos planos atornillados según una cuadrícula de 2,40 por 2,40 metros y lo hace a modo de cubrición estérea apoyada perimetralmente, salvando una luz de 9,60 metros. Aquí vemos el proceso de construcción del edificio, primero con estos módulos de entramado ligero de madera, estos módulos perimetrales que van a ser el sustento y soporte para esta estructura metálica de perfiles metálicos a modo de cubrición estérea. Una vez más, fue fundamental la definición constructiva del edificio, tratando de esencializar, de poner en valor el sistema estructural que generaba todo el centro de servicios. Y el esfuerzo se centró en la resolución detallada de una serie de encuentros, pocos pero que se repetían sistemáticamente. Y así vemos ese cerramiento en fachada con el vidrio en toda su altura que permite dejar visto la estructura metálica superior. El falso techo de listones de madera permitía entrever la estructura de acero y se optó por utilizar madera termotratada tanto al interior como al exterior en aras a esa continuidad. Para la solución constructiva de la cubierta se optó por chapa metálica agregada, aislamiento de lana de roca y lámina impermeabilizante autoprotegida. Se priorizó la construcción en seco e industrializada, la utilización de una paleta reducida de materiales en la que todos los elementos se disponían de forma ordenada y sistemática. Además, se apostó por la creación de espacios de gran calidad y confort basados en el diseño biofílico, espacios luminosos en contacto con la naturaleza que incorporaban materiales naturales y de origen local, como por supuesto la madera, que ya hemos visto que se utilizaba tanto en la estructura de los volúmenes perimetrales a base de entramados ligeros de pino y tableros técnicos, como en el revestimiento interior y exterior de estos mismos volúmenes en madera termotratada o en los listones de pino del falso techo interior. En el exterior, tanto la madera termotratada como granito de los muros de escollera, que configuraban ese límite y mirador al paisaje.
Además, el edificio se ha diseñado con generación mínima de residuos en su fase de construcción. A excepción de la losa de hormigón de la cimentación y la lámina de impermeabilización de la cubierta, todos los elementos son desmontables y reutilizables. Respecto a la eficiencia energética, se adoptaron una serie de estrategias pasivas, como por ejemplo el diseño de toda la envolvente con elevados niveles de aislamiento o la disposición de una mayor superficie acristalada en la fachada sur del edificio para captar la energía en invierno. Además, esta fachada cuenta con screens motorizados y domotizados para extenderse en aquellos momentos en que la incidencia solar es elevada. También se incluyeron otras estrategias activas, como la instalación de paneles fotovoltaicos en toda la cubierta, la utilización de una única bomba de calor para el sistema de climatización que incorpora las neveras del supermercado, utilizando en invierno el calor que se extrae de estas cámaras para la calefacción. Esta se ubicaba en la cubierta de uno de los módulos de madera, aprovechando esa diferencia de alturas y quedando totalmente ocultas. Además, al ser un edificio de ocupación muy variable, se instalaron dos recuperadores de calor de alta eficiencia y con caudal regulable mediante sondas de CO2, y se incorporó un sistema de monitorización del edificio para optimizar su funcionamiento. El centro de servicios obtuvo la calificación de muy bueno en BREEAM y la clasificación A, cero emisiones, en el certificado de eficiencia energética, siendo un edificio que produce más energía de la que consume. Pasamos ahora a compartir el último de los tres proyectos que hoy os queríamos enseñar, que son las 39 viviendas de alquiler social y un jardín. Es un proyecto que hicimos en colaboración con Taller Básico de Arquitectura y con el arquitecto Unai Armendariz. El proyecto es el desarrollo de la propuesta ganadora de un concurso de ideas que convoca la empresa Nasubinsa en una serie de solares en la ciudad de Pamplona. Es el año 2019 y en este sentido queremos recalcar que fue un concurso en el que se valoraba sobre todo la calidad arquitectónica de la propuesta con intervención de jurado. Esta modalidad de concurso nos parece realmente la óptima para poder obtener un resultado y un proyecto de calidad que no solo busca o se fija en la cantidad de viviendas a realizar como con una arquitectura anodina, sino que precisamente valora y apuesta por esa innovación, por esa reflexión en nuevos modos de habitar. Así que en ese sentido, pues agradecidos de que así se viese. Los requerimientos de Nasubinsa eran pues albergar en esta parcela 39 viviendas para alquiler social y que estuviesen certificadas con el sello Passive House. La parcela se situaba en uno de los límites de la trama construida de la ciudad de Pamplona. Era una ubicación singular y privilegiada, una parcela de forma irregular que se abría al paisaje, a estos montes que circundan la ciudad. Por este motivo nos parecía importante generar una arquitectura que perteneciese al lugar y resonase con él de alguna manera, ¿no? Que realmente se abriese a estas vistas, a este paisaje y diese una respuesta también urbana al entorno construido en el que se insertaba. Se plantean viviendas pasantes con ventilación cruzada y tres núcleos de comunicación. Todas ellas se abalconan mediante una serie de terrazas a ese jardín central que sirve de acceso mediante unas pasarelas y plano horizontal a lo que serían los núcleos de comunicación. Definimos así tres franjas de usos. Las zonas de día y estar volcaban a estos espacios de terraza abalconados sobre el jardín, aprovechando la buena orientación de estas viviendas. Una franja central en la que se aglutinaban todos los núcleos húmedos y aseos, y por último en la franja más exterior, sombreada en color gris, se disponían los dormitorios y todas estas estancias con una mayor intimidad. Aquí tenemos unas imágenes del concurso en las que ya se veía, ¿no? Pues este objetivo y esta apuesta por abrir y generar esa comunidad, esas visuales cruzadas entre el jardín, abiertas al paisaje, con esas terrazas, esos planos horizontales de madera que salían al exterior y que permitían generar esa vida comunitaria, ese encuentro y esa relación.
En cambio, la fachada norte, mucho más protegida, más contenida, con huecos mucho más seriados, hacía esta imagen más urbana. Hicimos como una relectura de los condicionantes de partida. Urbanísticamente era en el espacio del jardín donde se planteaba la rampa de acceso al garaje, pero nosotros decidimos optar por otra solución, ya que la parcela contaba con un desnivel y esto nos llevó a considerar realizar un sótano, casi un semisótano, que contase con iluminación y ventilación natural, de tal manera que no tendría necesidades tampoco de ventilación por medios mecánicos, reduciendo así muchísimo el coste económico de su instalación. El sombreamiento, las terrazas que se abalconan y la inclusión de las alicantinas permite generar esos espacios, esa continuidad interior-exterior que tanto buscábamos, mientras que al otro lado la fachada norte es mucho más cerrada, con un acabado en camas de madera termotratada y acabado en cera negra. En esta imagen vemos todos los elementos que configuran la estructura del edificio, una estructura mixta en el que utilizamos tanto la madera, el hormigón como el acero. Así vemos el protagonismo de los planos horizontales mediante esas vigas de madera laminada y tableros contralaminados de madera de pino. Después los soportes metálicos, esos pilares que nos permiten una sección reducida y que en un programa con una superficie tan ajustada de vivienda social era una ventaja. Y luego aparece el hormigón que configura todos los muros, pilares en planta sótano y que aparece también en la capa de compresión de los forjados con un espesor de 8 centímetros y en lo que serían los muros de los núcleos de comunicación y ascensores. El utilizar el hormigón nos permitía a su vez una serie de ventajas. Primera, el arriostramiento de lo que serían todos los forjados sin necesidad de que apareciese ningún elemento vertical o que las fachadas fueran muros portantes. En ese sentido, nos permitía una planta libre y esa versatilidad que a futuro podrían demandar los espacios. Además, acústicamente también suponía una mejora en el ámbito de las viviendas, ¿no? Aportando esa masa que la madera carece. Aquí vemos esos pilares con capiteles superiores donde se va a apoyar las vigas de madera, y en plantas superiores vemos ese entramado de vigas laminadas y los tableros CLT. Estos tableros contralaminados tenían un espesor de 15 centímetros en el techo de planta sótano y en cambio de 12 en las plantas superiores. Sobre ellos se colocaban una serie de conectores metálicos para que estructuralmente trabajasen solidariamente tanto el tablero como la capa de compresión de hormigón. Estos conectores se disponían cada 25 centímetros en una retícula de 25 por 25 centímetros. Y aquí tenemos ya una vista, ¿no?, de lo que sería ese proceso de obra con la capa de compresión del hormigón y en la que podemos reconocer todos los elementos que intervienen en esta estructura. Y que lo hacen pues para que cada material trabaje de una forma óptima. Vemos que en el edificio hemos utilizado la madera en muchísimos elementos, ¿no? Desde la estructura con vigas de madera laminada, tablas de madera de alerce como madera de sacrificio en las cestas de las vigas, tableros de CLT, entramados ligeros de madera en las fachadas, madera termotratada en el revestimiento de fachadas, el tablero Superpan Vapor Stop, alicantinas de control solar y pavimentos de madera termotratada. Muchísimos elementos con madera, pero no solo la madera es la que nos permite ejecutar todo el edificio. Aquí vemos cómo estas soluciones exigen un diseño previo en fase de proyecto totalmente minucioso, detallado, ¿no?, en el que soluciones constructivas, estructura, todo se define perfectamente para conseguir el efecto deseado. Una vez más, intentamos que todos estos detalles constructivos y encuentros pongan en valor la estructura, que se siga leyendo tanto en el interior como en el exterior. Y esto pues también hace que
se estudien, ¿no? Distintos sistemas de herraje, de romper puentes térmicos, de romper la continuidad de las vigas interior-exterior, aunque visualmente continúen. También era importante cómo esta estructura de madera iba a apoyar en el basamento de hormigón, ¿no? Que hacíamos para todo el sótano. En este caso, veis que los pilares se ejecutan con un capitel superior y cómo en la obra se acopian los materiales de una manera ordenada, como si fuese un mecano, en una obra muy limpia, muy rápida en ejecución. Y aquí vemos cómo pues las piezas iban llegando. Primero se montaba la estructura metálica de pilares de 3 alturas con esos arriostramientos provisionales. Después se iban montando lo que eran las vigas laminadas. Por encima después se ponía el tablero de CLT y la capa de compresión. Nos gusta esta foto, ahora todo el mundo habla de industrializar, pero bueno, de construir con las manos de la industria, nos gusta decir. Y esa diferencia, ¿no? En cuanto a potencialidad y resultado final respecto a lo que es una construcción tradicional. Aquí veis pues estos pequeños aportes que intentábamos hacer, en este caso con el espacio del sótano, en el que también buscábamos dejar esa estructura de madera vista, un espacio iluminado que es el vestíbulo de acceso realmente a las viviendas. Un espacio luminoso con ventilación e iluminación natural que permite también esa versatilidad que a futuro puede que la movilidad se produzca de otra manera, que no necesitemos los coches tal como los conocemos ahora y que este espacio se pueda reconvertir para otros usos o zonas comunitarias. Vemos cómo en esta secuencia de obra los operarios estaban ya colocando las vigas estructurales, vemos el tablero CLT ya colocado en el forjado inferior, las esperas de hormigón, los elementos como las zancas de las escaleras venían de una pieza, ya todo preparado para ir ajustándose, disponiéndose. Aquí vamos viendo esta secuencia y cómo se empezaban a disponer los conectores. Una vez que teníamos eso, el tablero CLT, se colocaban los módulos de fachada, ¿no? De entramado ligero de madera y vemos cómo el edificio iba subiendo, anticipando esa forma final, ese gran protagonismo de los planos de madera horizontales y como aquí el encuentro en esquina, ¿no? Esa terraza que se abalconaba. Y aquí toda la fachada, ¿no? De entramado ligero con la lámina impermeabilizante que luego se iba recortando en los huecos que venía ya del taller y se iba colocando. El tema de una solución así mixta, más innovadora, pues exige realizar ensayos y aunque por cálculo o diseño pues uno confía y cree que la solución es perfectamente válida, pues al no estar contemplada en normativa, pues tuvimos que hacer una serie de ensayos que garantizasen pues el tema de la seguridad y la protección contra el fuego. En este caso, eh, eh, venía sobre todo por esa decisión que queríamos hacer de dejar el forjado de madera visto en planta sótano, donde necesitábamos una R120. Entonces, bueno, como siempre hay que tener varias opciones y en principio ensayamos las dos y las dos cumplieron. Entonces, la primera era con un CLT de 15 centímetros, capa de compresión de 8 centímetros y un barniz intumescente. Y la siguiente era pues aumentando el espesor de CLT a 180, pero con la primera opción pues fue suficiente y el ensayo se superó sin problema, con lo cual nos confirmó en que bueno, era perfectamente factible y aportaba esa calidad. El edificio, como veis, urbanísticamente responde de una forma adecuada que se posa en ese plano horizontal que permite el acceso, que permite generar eh, pues ese espacio de relación. Aquí vemos la fachada norte más seria, más contenida, la respuesta urbana
Y como Asur se genera todo este mundo de relación, de generar comunidad con las alicantinas que nos permiten esa continuidad interior-exterior, donde todos los elementos, los encuentros, la estructura, todo sigue en esta línea de esencializar, de buscar esa solución constructiva, esa sinceridad constructiva, esos detalles constructivos bien definidos. En este caso vemos también ese acceso al garaje y frente a la solución adoptada en la parcela colindante, ¿no? de muros, de cierres, ¿no? de gran altura, vemos que en la propuesta se quiere amabilizar, ¿no? Dar un rostro, o sea, una respuesta urbana mucho más contenida, mucho más respetuosa, contando con el peatón y generando otra manera de hacer ciudad. El garaje ya finalizado, primer vestíbulo de las viviendas, unas viviendas que gozan de una gran calidad, que se abren, ¿no? en este acceso y aproximación peatonal en esa plataforma más generosa de madera termotratada hacia los núcleos de comunicación, las escaleras diáfanas en busca de esa luminosidad y sencillez constructiva, unas vistas desde el interior hacia ese jardín, hacia el resto de viviendas en esa comunidad que perseguíamos. Las viviendas se certificaron Passive House y bueno, al interior también pues ese esfuerzo por dejar en todo momento vistas el plano superior de madera, las vigas de madera laminada. Esto pues era factible gracias a esa disposición ordenada de los núcleos en la zona central. Y aquí vemos pues el resultado, ¿no? Esa ciudad que queríamos, a la que queríamos contribuir, pero esa arquitectura realmente abierta al paisaje, con pertenencia al lugar. Y aquí queríamos mostraros, ¿no? Cómo esas primeras intenciones, ¿no? Esa imagen que soñábamos en el concurso, pues se hace realidad, ¿no? Con la implicación, pues tanto de constructores, industriales, equipos técnicos en obra, pues de todo un conjunto de personas que realmente se involucraron y quisieron hacer estas viviendas realidad. Con esto terminamos. Espero que os haya resultado de interés. Muchísimas gracias por vuestra atención.